que inclinemos el rostro allá donde estamos y vamos a elevar una palabra de oración antes de abrir las Escrituras. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta noche porque nos das la bella oportunidad de abrir tu libro santo. Queremos encontrar en él tus consejos, pero también queremos escuchar tu voz a través de tu palabra, hablando a nuestros corazones. Pedimos que bendigas este grupo maravilloso que se han hecho presente en este lugar y también todos aquellos que van a ver este mensaje a través de las redes sociales. Que usted, Señor, les pueda alcanzar allí con su bendición, que ellos sientan cada día el deseo de buscarte más a ti y de entregar sus vidas a ti. Rogamos que tú bendigas tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Quiero invitarles para que nos situemos en el libro de Daniel. Y voy a colocar o a empezar con un texto que ustedes ya conocen. Y vamos a hablar otra vez de lo que es el cuerno pequeño, pero lo vamos a ver con relación a lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 14. Y vamos a estudiar un poco más de las profecías de las 2300 tardes y mañanas. Queremos repasar, aunque no tengo una pizarra aquí, pero quiero explicarles algunos tiempos, sucesos que pasaron durante ese tiempo. Pero en el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 21, dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 7, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Habíamos hablado, ya sabemos de quién está tratando el libro de Daniel. En este capítulo está tratando de un poder que se levantaría contra quién, contra Dios y contra el pueblo de Dios. Pensaría en cambiar los tiempos y la santa ley de Dios. Eso está en el versículo 25 de Daniel 7. Pero esto quiero nomás traerlo a colación como un principio de lo que el cuerno sigue haciendo en el capítulo 8. Quiero compartir con ustedes en el capítulo 8 y el versículo 9 en adelante. Por favor, acompáñenme con sus Biblias allí. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 9 de Daniel. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, está hablando de los vientos. En el contexto, hay 4 generales que se levantaron allí de Grecia y dice que los 4 vientos, o sea, de 4 territorios que se repartieron los 4 generales, ¿sí? De Alejandro Magno, de uno de ellos, de uno de los vientos, de uno de esos territorios, salió un cuerno pequeño que creció mucho. Versículo 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Cuando la Biblia está hablando aquí de este poder, cuerno pequeño, al mismo tiempo es un simbolismo para Satanás, para el diablo. Recordemos que este versículo nos está llevando a Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, donde dice que el gran dragón echó por tierra, se trajo con la cola la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿verdad? O sea que
en la echada de Satanás, cuando echaron a Satanás del cielo, porque no se halló ya lugar para en el cielo, hubo guerra en el cielo, dice Apocalipsis 12:7. Entonces fue echado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces lo echaron del cielo. Por eso aquí está diciendo que es manejado, digamos, o es dirigido por Satanás, por el gran dragón. Y a esto es que la Biblia nos está hablando hoy de que ese poder fue el mismo que trajo las estrellas del cielo. En la Biblia las estrellas son ángeles y las echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció, versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Vamos explicando en esta noche que el príncipe de los ejércitos es Cristo Jesús. Amén. Daniel capítulo 12 y por allá el libro de Josué en el capítulo 5, Jesús se presenta ante Josué como el gran príncipe. En el libro de Daniel en el capítulo 12, versículo 1, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Entonces, cuando encontramos esa palabra príncipe, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el cuerno pequeño, este poder que está dominado, que es el dragón, el diablo, el que está detrás manejando este poder, se engrandece contra el príncipe de los ejércitos. Y por él, dice el versículo 11, sigue diciendo, sacrificio, aunque esa palabra sacrificio no debería aparecer ahí, porque en la Biblia, en el hebreo original, solamente aparece la palabra, no aparece la palabra sacrificio, sino solamente aparece el continuo. El cuerno pequeño echó el continuo. ¿Se acuerdan que el continuo era lo que el pueblo de Israel hacía en el santuario, en el santuario terrenal, en la mañana y en la tarde? ¿Sí? El continuo era la ofrenda que se llevaba al santuario y que había una muerte en la mañana y en la tarde. Dice que por él fue quitado el continuo, ¿verdad? Porque fue Roma quien destruyó el santuario, o sea, el templo, porque cuando ya terminan entran ellos a la Canaán terrenal, se establece entonces un santuario en el templo y allí siguen las mismas funciones en el templo de lo que había en el santuario. Entonces, este poder tumbó el continuo y también se requiere y se entiende por continuo la intercesión de Cristo. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Él la tiró por tierra al colocar hombres, entre comillas, santos, que interceden por nosotros. Y al colocar incluso a María como intercesora, tira por tierra el continuo, o sea, lo que está haciendo Cristo por nosotros en el reino de los cielos. Tremendo. El ministerio de Jesús es echado también por tierra por este poder. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Mire, si llevamos esto al cielo, él ha echado el lugar del santuario, donde está Cristo intercediendo por cada uno de nosotros como nuestro gran sumo sacerdote, con la colocada de estos sacerdotes, de sumo sacerdote, al Papa de Roma, al obispo de Roma se le llama el sumo también, pontífice. Por lo tal, con esos títulos nomás, es una blasfemia contra el cielo. Y por tanto, está echando el santuario y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo por el piso. Por eso es que la Biblia
nos dice claramente que tenemos un intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Entonces, nos colocaron que la intercesora es María o que los intercesores son los santos que han muerto. Santa Teresa de Calcuta, a ver a qué más, San Antonio, San Martín, San Francisco de Asís. Hay misas, ahora se celebran misas por una Santa Marta, que no sabemos ni quién es, y hay tantos santos que este poder ha levantado para opacar o para oscurecer el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, que es Jesús nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces a esto se refiere que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 12. Estamos en Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Miren, qué tremendo lo que la Biblia nos informa en esta noche, lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Que este poder echó todo por tierra, el ministerio de Jesús, opacó todo el ministerio de nuestro sumo sacerdote y también echó por tierra la verdad. ¿Qué cosa es verdad? La palabra de Dios, ¿cierto? San Juan 17:17 dice allí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y la Biblia dice que a pesar de que este poder echa por tierra la verdad, prospera. ¿Lo vemos qué? Subiendo. El mundo lo aplaude, a pesar de que él está echando por tierra, ¿qué cosa? La verdad. Y podemos encontrar muchas cosas y compartirles, queridos oyentes, queridos amigos, compartirles qué cosas ha echado por tierra. Ya hablamos que echó por tierra el ministerio de Cristo como nuestro abogado, como nuestro intercesor y como sumo sacerdote en el cielo, al haberlo reemplazado aquí por sacerdotes en la tierra. Echó por tierra de que Jesús es nuestro abogado y pusieron a María como abogada. Echó por tierra la verdad del sábado, cambiándola por el domingo. Es el domingo. Ya hoy en día es el domingo lo que es el día de reposo, cuando la Biblia no menciona siquiera la palabra domingo. Otra gran mentira, digamos, que ha predicado este poder es que los muertos van al infierno, después bajan al purgatorio a través de las misas y las rogativas y luego pasan al cielo. Eso no está establecido en la palabra de Dios. La Biblia dice que los muertos nada saben y que los muertos están en descanso hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ahí será que Dios traerá el juicio ya o vendrá a juzgar a las naciones para dar el veredicto final, porque el juicio le pertenece a Dios, ¿verdad? En este momento, para nosotros que estudiamos la Biblia, no hay un infierno ardiendo. Esa teoría, esa falsa filosofía que nos han enseñado de que hay un infierno ardiendo donde allí meten las personas que mueren a que paguen o purguen las penas. Eso todo es falso. La Biblia no da ningún sobre eso. Y hay un poco de cosas más. Si hiciéramos la lista, no terminaríamos. Que han hecho que la verdad de Dios sea que oculta a las personas. No se llama al arrepentimiento genuino, a un verdadero arrepentimiento. No se llama a la persona a volverse a Dios de todo corazón. Hay bautismos para niños, criaturas, para niños pequeños, ¿verdad? Y cada día
la iglesia canoniza a personas que dicen ellos que son santas y que fueron muy buenas personas. Puede que sí, hayan sido muy buenas personas, pero la iglesia es la única que les da títulos de santos, ¿sí? Como a San Gregorio en estos días. Entonces, eso es echar por tierra la verdad. Dice, pero lo tremendo es que prosperó. Y el versículo 13, vamos a entrar a lo que es la profecía hoy, aunque no vamos a tener tiempo de explicarlo a toda, pero el versículo 13 nos dice, hermanos, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esto es una conversación, según los estudiosos, de dos ángeles. Un ángel está preguntando a otro, ¿hasta cuándo este poder altanero del cuerno pequeño va a seguir echando por tierra el santuario y enseñando y pisoteando la verdad y enseñando todas esas cosas falsas en contra de la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo? Es lo que pregunta el ángel. Y la respuesta del otro ángel está en el versículo 14. ¿Sí? Y él le dijo, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Gloria a Dios. Amén. O sea que, mis hermanos, ¿qué quiso decir el ángel con la respuesta que da aquí? El santuario, juntamente con las personas, serían purificadas al cabo de 2300 tardes y mañanas. Para entender esto, hoy no tenemos la pizarra para poder hacer las cuentas numéricas, pero sí podemos dar un repaso corto a esta profecía. Las 2300 tardes y mañanas equivalen a 2300 días, porque según el libro de Génesis, en el primer capítulo, una tarde y una mañana componen un día completo. El Señor, cuando hace la luz, dice la palabra de Dios allí, e hizo la luz y vio que la luz era buena, y fue la tarde y la mañana un día. Y así sucesivamente, apenas el Señor va creando las diferentes cosas de elementos de la creación, y fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día, y así sucesivamente. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 1 del libro de Génesis, la creación del mundo. Entonces, si 2300 tardes y mañanas son 2300 días, ahora esto hay que darle un valor profético que lo presenta la palabra de Dios. En el libro de Números, capítulo 14 y el versículo 34, en el Números capítulo 14, déjenme buscar por un momento y ubiquémonos allí en el libro de Números, capítulo 14, versículo 34. La palabra de Dios dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarás vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea, mire, ahí está la clave para descifrar que ahora las 2300 tardes y mañana, los 2300 días, son 2300 años, porque el sistema profético nos enseña
que un día se cuenta por un año. El Señor les dijo al pueblo de Israel, les dijo, ustedes a los espías que mandaron a reconocer la tierra se demoraron 40 días reconociendo la tierra. Y el Señor les dijo, conforme a los días de los 40 días que se demoraron reconociendo la tierra, así los voy a mandar al desierto nuevamente, a divagar en el desierto. 40 años. O sea que un día representa un año. 40 días reconociendo la tierra. Pero como vinieron y trajeron ese mal informe, el Señor los mandó a que rodearan el desierto 40 años. O sea, un día por año. Por lo tanto, en la Biblia para profecía se cuenta un día por año. Entonces, volvamos al libro de Daniel, que en el capítulo 8, versículo 14, nos va a decir que ya no son 2300 días, sino que son 2300 años. Amén. Entonces, quiero que a lo menos algo se quede en esta noche. Que estos 2300 días o 2300 años mejor, trae una importancia relevante para el fin del tiempo en que estamos viviendo. Porque desde que se comenzaron a contar esos 2300 años, hasta que terminaron en el año 1844, la Biblia y los especialistas dicen que en 1844 empezó el tiempo del fin. O sea que estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Sí? En 1844. ¿Y cómo sabemos eso? De que empezaron en 1844. El libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel hace una oración a Dios. ¿Por qué? Porque él no puede comprender la profecía. No está comprendiendo nada de la profecía. Y él le parece mucho tiempo, 2300 años, para que Jesús viniera hacia el pueblo de Israel. Pero el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y en el capítulo 9 y en el versículo 21 en adelante, miren lo que el ángel Gabriel, y quiero decirles que este ángel Gabriel es el razonero de Dios. ¿Saben por qué? Porque este mismo ángel Gabriel es el que viene a decirle a María que va a tener un hijo y que él le va a anunciar, él está anunciando a María el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este mismo ángel, mire el versículo 21, se le aparece a Daniel en medio de la oración y le dice, estamos en Daniel capítulo 9, versículo 21. Aún estaba hablando en oración, dice Daniel, cuando el varón Gabriel, ahí está, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gloria al Señor. ¿Eh? En una oración que Daniel está haciendo en el capítulo 9, cuando está terminando su oración, aparece el ángel Gabriel y le dice, Daniel, tú eres muy amado. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden en donde, en el cielo. O sea, mandaron a Gabriel, mandan a Gabriel del cielo y le dice, vaya, explíquele a Daniel la visión que él no ha entendido. Tremendo, qué bonito, ¿cierto? Que nosotros pudiéramos orar así y que en medio de la oración apareciera el ángel o la respuesta de Dios de una manera u otra, ¿cierto? Y llega y le dice a Daniel, ahora he salido para darte entendimiento.
porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y Daniel comienza a explicarle en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar, ¿qué cosa? La iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gloria al Señor. Amén. 70 semanas están determinadas. La palabra determinadas, hermanos, amigos queridos, la palabra determinadas quiere decir que están sacadas, descontadas de un número más grande. En este sentido, hay dos bloques de números aquí, o hay dos bloques de profecía aquí que se van a cumplir. Primero están los 2300 años. Ya vimos que son 2300 años, o sea, las 2300 tarde y mañana, ¿cierto? Y ahora el ángel le dice que primero van a comenzar a correr, de esos 2300 años, van a comenzar a correr 70 semanas. Pregunto, ¿cuántos días tiene una semana? Tiene 7, ¿verdad? Tiene 7. Por lo tanto, 70 semanas las y nos dan 490 días, o sea, 490 años. Amén. ¿Para qué fue que se iban a dar ese lazo de tiempo de 70 semanas? El ángel está explicando a Daniel. Miren, vamos a leerlo otra vez. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Determinadas, o sea, sacadas de los 2300 años para dárselas de plazo a Israel. O sea, el pueblo de Daniel es Israel, ¿verdad? Él era judío. Pero el Señor, el ángel, está diciendo, esas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, es el tiempo que yo les voy a dar de gracia. Es el tiempo que les voy a dar de plazo para que ellos se vuelvan a Dios de todo corazón. Y durante esos 400 años, 490 años, miren lo que iba a pasar. Miren, vamos a volverlo a leer, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. 1. La ejecución del cuerno pequeño se iba a terminar en el lazo de esas 490 años, o sea, de esas 70 semanas. Y poner fin al pecado. ¿Quién era el único que le podía poner fin al pecado? Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, que iba a existir o iba a pasar en ese lazo la crucifixión de Cristo. Y expiar la iniquidad es igual, expiación, no olviden esa palabra. Expiar es borrar. Expiar es lo que hizo Cristo a través de su sangre en la cruz del Calvario. Expiar el pecado a través de su sangre. Traer la justicia perdurable. El único que podía traer la justicia a esta tierra es Cristo. Sellar la visión. Esta visión quedaba sellada. Daniel no podía entender más de los 490 años hacia adelante. Daniel no entendió sino esta parte de las 70 semanas. Los otros 1810 años no los entendió. No los entendía. ¿Por qué? Porque iba a quedar sellada, ¿qué cosa? La visión. La visión iba a quedar sellada y la profecía. Y también en ese lazo de los 490 años iban a ungir al santo
de los santos. ¿Cuál es el ungimiento del santo? ¿Y quién es el santo? Cristo Jesús, amén. Y la unción es cuando el Espíritu Santo bajó sobre Cristo en ocasión del bautismo. Cuando Juan, el Bautista, lo bautiza, Juan allí en San Mateo, capítulo 3, dice que vio cuando el Espíritu bajó sobre él en forma corporal ¿de qué? De paloma, y se aposentó sobre él. A eso se le llama la unción. Cristo fue ungido en el año 27 de nuestra era cristiana. ¿Sí? Entonces voy a explicarles ahí nomás, y quiero dejar esta noche hasta ahí. ¿Hasta dónde llegaron esas 490 años o esas 70 semanas? Es lo mismo, 70 semanas por 7 son 490 años, 490 días, pero como un día representa un año, entonces son 490 años. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo empieza ese periodo? Versículo 25. Sabe pues y entiende, le dice el ángel Gabriel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, mis queridos, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, los muros de Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas. Son 2 plazos allí. 7 semanas más 62 son 69, ¿verdad? 69 semanas. Y esto, la salida de la orden para restaurar, según Esdras capítulo 7, versículo 12, versículo 5, versículo 12, Esdras capítulo 7, versículo 5 y versículo 12, la orden para restaurar a Jerusalén, porque los muros estaban en ruinas. Babilonia había barrido con Jerusalén y los muros estaban en ruinas, y Esdras estaba de esclavo, estaba como rehén allá en Babilonia, y un personaje, un rey llamado Atarjerjes, en Esdras capítulo 12, dio la orden para que Esdras y Nehemías fueran a restaurar a Jerusalén. Y la dio en el año 457 antes de Cristo. Esa orden fue dada en el año 457, antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando se restauró Jerusalén y se está terminando de restaurar los muros, nace nuestro Señor Jesucristo. O sea que esa ciudad estaba recién restaurada cuando Cristo nace en esta tierra, porque fue en el año 457 antes de Cristo, pero lo que se demoraron restaurándola. ¿Sí? Ahora, si contamos en el año 457, usted se viene hasta avanzando en el periodo, y esas 483 semanas, porque aquí son 69 semanas, o sea que nos está dejando una por fuera. De las 70 está dejando el ángel una por fuera sin contar, está contando 69. Mire, ahí está diciendo 62 semanas, 7 semanas más 62 semanas nos dan 69, que es igual a 483 años. En esos 483 años, la salida de la orden de Atarjerjes para restaurar a Jerusalén se dio en el año 457. O sea que si restamos esos 457 y avanzamos, esos 457 nos lleva hasta el año 26, 27 de nuestra era cristiana. Entonces, esos 483 o 69 semanas
desde el año 457 que da la orden a Tardernes, nos llega hasta el año 27 de nuestra era. ¿Y sabe qué pasó ahí? Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el año 27 de nuestra era, precisamente el mismo día cuando se están cumpliendo estas primeras 69 semanas. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es bautizado y ungido por el Espíritu Santo. Por eso el ángel le dijo a Daniel, y para ungir al santo de los santos. Gloria al Señor. Amén. Ahora, quedaba faltando una semana para las 70. Entonces, en el año 27 sumamos 7 años más. Es facilito. Sumamos 7 años más y nos da 27 más 7. ¿A dónde nos da? Al año 34. ¿Sí ven? Al año 34 de nuestra era cristiana. Entonces, ¿qué pasa durante esa semana? Bueno, vamos a leerlo. En el versículo 26. Versículo 26. Estamos en el capítulo 9, 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de las 62 semanas, se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo Jesús. Entonces, en el año 31, escuchen, 3 años y medio después del año del bautismo, o sea que Jesús se bautizó en el año 27, y 3 años y medio más, aproximando al año 31 de nuestra era, es crucificado nuestro Señor Jesucristo. O sea, la mitad de la semana, la mitad de 7 son ¿cuánto? 3 y medio. Jesús no tuvo sino 3 y medio años de ministerio, evangelizando, sanando, multiplicando el pan, los peces, andando con las multitudes. El trabajo de él en esta tierra fueron 3 años y medio de evangelización. Y a los 3 años y medio, perfecto como dice la profecía, fue crucificado en la cruz del Calvario. En el año 31, en el año 31 de nuestra era cristiana. 3 años y medio después de haberse bautizado, o sea, en el año 31, ¿verdad? Ahí es crucificado. Mira, vamos a verlo en el versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y de la ofrenda. Gloria a Dios. A la mitad de la semana hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Todos los corderos del Antiguo Testamento que se venían matando por la mañana y por la tarde, ya esa ceremonia. Por eso Jesús dijo en la cruz cuando él expiró, dijo, consumado es. O sea, ya los sacrificios quedan sin valor. Ya no había que sacrificar más corderos, porque el verdadero Cordero de Dios estaba haciendo ¿qué? Crucificado aquella tarde. Por lo tanto, hermanos, es muy bonito comprender esta profecía para nosotros alentar nuestro espíritu al saber de que la Biblia es verdad y que a medida que pasó el tiempo, las cosas se dieron tal como Dios lo había escrito y lo había mandado decir por medio de sus santos profetas. Daniel profetizó hasta el año 34. Daniel comprendió hasta el año 34. Jesús muere en el año 31 de nuestra era cristiana. Ahí el verdadero Cordero da su vida por cada uno de nosotros. Ahí termina la prevaricación, se unge al Santo de los Santos en el año 27, es crucificado nuestro Señor Jesucristo,
trae la justicia perdurable, pone fin ¿a qué? Al pecado, tal como la profecía lo estaba diciendo. Y mis queridos hermanos, 3 años y medio más adelante, se cierran en el año 34 las 70 semanas. O sea que las 70 semanas, desde el año 457, cuando Atarjerjes, el rey de Persia, da la orden para restaurar a Jerusalén, para ir y levantar los muros, cuando se da esa orden es en el año 457 y esas 70 semanas comienzan a correr ahí y llegan hasta el año 34. ¿Y qué pasó en el año 34? Los judíos, ahí también, con ayuda del apóstol Pablo, que no era Pablo, sino, ¿cómo se llamaba Pablo antes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era que llamaba? Saulo. Por medio de Saulo, Saulo coincide en la muerte de quién? De Esteban en el año 34. O sea que esos 70 semanas o los 490 años era el plazo que Dios le había dado a quienes, a los judíos, para volverse a Dios de todo corazón, para prepararse para recibir al Mesías y aceptarlo, pero pasó lo contrario. Esos 490 años, los judíos antes, cuando llegó Jesús, nace Jesús, antes lo rechazaron y trataron de matarlo antes de la crucifixión. Pero cuando lo fueron a crucificar, fueron los mismos judíos los que pidieron que fuera crucificado. Y en el año 34 cerraron toda la incredulidad contra el Mesías, sellando la vida de quién? De Esteban, apedreado. Por eso, en el año 34 se cierra la profecía de las 70 semanas. Quedamos para otro día, Dios mediante, dentro de 8 días, estudiar el resto de la profecía. ¿Que nos quedan? ¿Cuántos años nos quedan, hermanos? 290. Se descuentan desde el año 457 hacia acá, entonces nos quedan 1810 años para mirar más adelante qué es lo que va a pasar. De 2300 años, ¿sí? 2300 años, que es las 2300 tardes y mañanas, vamos a descontar 490 años, ¿sí? ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 1810 años para que miremos la próxima profecía hasta dónde nos va a alcanzar esos 1810 años. Así que yo sé que no va a haber una pizarra, pero yo sé que algo se va quedando en la mente de las personas y a medida que repitamos, es muy importante que usted y yo entendamos esta profecía, porque fue la profecía cristocéntrica más hermosa que existe en el Antiguo Testamento y cómo se cumplió realmente a través del bautismo de Jesús, la crucifixión de Jesús y luego el apedreamiento de Esteban, que eran los 490 años que Dios le ha dado de plazo a Israel para que se volvieran a Él de todo corazón. ¿Saben que Dios trabaja con el tiempo? Venido, dice Gálatas, en el capítulo 4, venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. ¿Venido cuál cumplimiento? Estas 70 semanas. ¿Amén? ¿Dios envió a quién? A su Hijo. Dios siempre trabaja con el tiempo. Y a Israel le dieron 490 años. ¿Cuánto tiempo es como pueblo adventista el Señor? Yo te invito para que hagas planes, para que entregues la vida y corazón a Dios, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Ya no hay más tiempo. Y Jesús está por levantarse del santuario celestial para venirse a recoger a su pueblo. ¿Estaremos listos? Dios te ayude a prepararte. Dios me ayude a prepararme para que ese encuentro con Cristo no nos coja como ladrón en la noche,
sino que estemos bien preparados para irnos a morar con Él por toda la eternidad. Amén. Que el Señor los bendiga abundantemente. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos. Querido Padre, nuevamente te doy gracias por tu palabra y por esta profecía tan maravillosa que a través de las 2300 tardes y mañanas podemos entender que hubieron un poco sucesos. Se le dio tiempo al pueblo de Israel para que se volviera a ti de todo corazón. Pero antes, cuando Cristo nace en esta tierra, ellos lo traicionan, ellos lo niegan, ellos no creyeron en el Hijo de Dios y también lo crucificaron. Por eso Israel no es el pueblo de Dios hoy. A través de la profecía nos enseñas que en el año 34, con el apedreamiento de Esteban, ya el Evangelio pasó a nosotros los gentiles como pueblo. Así que muchas gracias por enseñarnos estas grandes verdades y sobre todo por enseñarnos que Jesús dio su vida al fin de estas al fin de estas 70 semanas, de estos 490 años, Jesús se crucificó por nosotros para que nosotros los gentiles también llegáramos a ser un pueblo para Dios. Padre, gracias por el don de la salvación y gracias porque Jesús está intercediendo por nosotros y está ministrando como nuestro sumo sacerdote en el reino de los cielos. Y pronto se quitará las vestiduras de sacerdote y se pondrá las vestiduras de rey de reyes y se va a venir a buscar a su pueblo. En esa esperanza bendita es que nosotros nos mantenemos firmes. Ayúdanos a mantener esa esperanza firme. Bendiga a tu iglesia adventista y bendiga, Señor, a cada persona que está conociendo este mensaje. Rogamos tu bendición en esta hora para nuestros amigos, nuestros hermanos que están viendo a través de las redes sociales. Bendiga este medio y que este mensaje alcance a muchas personas para que también se puedan preparar para el reino de los cielos. En tus manos de amor nos encomendamos. Danos un sueño reparador esta noche y permite que nos podamos levantar madrugados, que podamos madrugar, Señor, en las primeras horas de la mañana para poder levantarnos, apoyarnos en ti y escuchar tus consejos. En tus manos de amor, pues, nos colocamos y recibimos tu bendición en esta hora. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén.